Hay lugares que nos parecen totalmente curiosos, lugares abandonados que cuentan historias, que cuentan leyendas y sobre todo que tienen un pasado oscuro. Y hoy vamos a conocer uno de los hospitales abandonados en New Jersey que tiene una historia totalmente curiosa, totalmente increíble. Vamos a conocer este lugar y un poco de su historia. Acompáñenme. Bueno, estamos en la parte de adentro del hospital, vamos a empezar a recorrer y a conocer un poquito más de lo que pasó aquí y a conocer obviamente cómo se encuentra este lugar, qué cosas vamos a hallar, no sabemos, vamos a mirar un poco de lo que quedó de ese pasado y de ese triste recuerdo de este hospital. El Orange Memory Hospital, un lugar que parece haber sido arrancado directamente de una película de terror, pero cuya historia es tan real como escalofriante, y eso es lo que vamos a conocer a través de este video. Y lo primero que nos encontramos al entrar a este lugar es todo esto. Ya encontramos basura, encontramos cables colgando, ya totalmente deteriorado, todo el edificio está en muy mal estado. Sin embargo, obviamente vamos a tratar de ir por los lugares donde podamos caminar sin ningún inconveniente. Este hospital se encuentra en el centro de la ciudad de Orange, New Jersey. Inicialmente fue creado en 1900 como auge de esos nuevos hospitales y de esos nuevos centros de salud que se estaban formando en esa época, donde se le estaba empezando a dar un poco más de prioridad a la salud. Sin embargo, este lugar no solo fue un centro médico, también fue un centro de reclusión psiquiátrica muy importante de esta zona y también uno de los lugares con historias un poco aterradoras acerca de la vida de estas personas aquí. A principios del siglo XX, los hospitales psiquiátricos eran vistos como la solución para lidiar con las enfermedades mentales que para esta época aún no eran bien comprendidas. Este hospital se diseñó para albergar a cientos de pacientes prometiendo tratamientos innovadores, pero detrás de sus fachadas imponentes se escondía un sistema plagado de abusos, negligencia y prácticas médicas cuestionables, convirtiéndose en un lugar de sufrimiento para muchos de los pacientes que confiaron en sus paredes para sanar. Ya estamos acá adentro, vamos a empezar a explorar este lugar y pues vamos a ir viendo un poco de lo que queda. Obviamente hay que decir que sí se siente un poco de vacío, de depresión, pues porque es un lugar totalmente abandonado y obviamente no cuenta ni con luz ni nada. Estamos a punta de una lámpara para poder ver un poco más allá, pero bueno, vamos a empezar a mostrar algo de lo que podemos ir conociendo en este lugar. Hay muchas cosas deterioradas que se están cayendo, sobre todo lo que tiene que ver con la electricidad, y ya empezamos aquí en una de las primeras alas de este hospital. Ya vemos acá un poco de la estructura, un poco de cómo se están cayendo ya partes. Obviamente estamos tratando de caminar por las partes que se ven más seguras. Tras años de denuncia por parte de empleados y familiares de pacientes, el hospital cerró sus puertas oficialmente en los años 70. La razón: condiciones insalubres, falta de fondos y un historial manchado por el abuso y la negligencia. Hoy sus paredes son las que cuentan su historia: grafitis, muebles destruidos y archivos médicos abandonados, como si el tiempo simplemente se hubiera detenido. En lo que hemos podido recorrer también vemos cómo las personas que han entrado han tratado de dejar su huella, han tratado de dejar pues escritos como el que se encuentra aquí atrás mío, o otros que hemos visto con cosas un poco más perturbadoras como el 666, cosas así un poco más satánicas, la estrella invertida y nombres y muchas cosas diferentes. Obviamente este es un lugar que ha accedido mucha gente, muchas personas vienen a documentar parte de lo que pasó aquí, a mostrar un poco de la historia y pues obviamente dejan también su huella. Estamos empezando a explorar la parte del primer piso, sin embargo ya hemos escuchado varios golpes en la parte de arriba como en los pisos de arriba. No sabemos si es que de pronto hay alguien más explorando este lugar, pero sí se siente un poco complicado. Adicional de que el lugar está totalmente frío, se siente muy frío y obviamente sentimos como esa presión de estar solos aquí, obviamente se siente un poco extraño. Bueno, y acá vemos lo que eran como parte de las oficinas. Podemos ver que hay sillas, almohadas como
como parte de colchonetas que se utilizaban en esa época y pues era como una bodega. Y pues ahí poco a poco vamos encontrando cosas que quedaron y que pues están ahí abandonadas totalmente. Y pues la idea es seguir conociendo un poco más. Acá en esta parte encontramos lo que era al parecer como una oficina o parte de una biblioteca. Pues encontramos libros de medicina, libros pues de todo tipo totalmente abandonados. Salieron literalmente dejando todo lo que se encontraba en este lugar. Aún queda un televisor en la parte de allá, hay un televisor, y aún queda como parte de lo que era un baño y pues como una parte donde se guardaban cosas, un citófono. Aunque los registros oficiales son escasos, los rumores sobre los tratamientos realizados aquí son perturbadores. Se dice que las terapias de choques eléctricos eran aplicadas sin anestesia y algunos pacientes fueron sometidos a procedimientos experimentales que nunca fueron aprobados. Es por esto que en este hospital se habla también de un pabellón secreto donde se realizaban lobotomías en pacientes considerados irrecuperables y aquellos que entraban rara vez volvían a salir. Y es por estas historias que aún los vecinos de la zona cuentan que pueden escucharse gritos lejanos y ecos de pasos en los pasillos vacíos durante la noche. Bueno, gente, el día de hoy no me encuentro solo. Obviamente desde hace rato les estoy diciendo que estamos explorando y efectivamente nos encontramos con Pedro de Explorando Destinos TV. Les voy a dejar aquí abajo el link para que vayan y conozcan su canal. Él está empezando, está haciendo buen contenido y les agradecería mucho si también lo apoyan. Entonces vamos a seguir el recorrido y pues ya saben, estamos aquí con Pedro y hola gente, vamos a seguir aquí explorando a ver qué vemos. La idea es mostrarles un poco más de lo que está pasando aquí. ustedes saben, bye, muchísimas gracias. Estamos justo en uno de los pedazos que me ha parecido más curiosos y un poco más miedosos. Se ve como esas películas o esos videojuegos así como Silent Hill en el hospital abandonado donde se ve ya todo totalmente oxidado, cuartos extraños, y quiero que vean un poco cómo se ve esto de tenebroso. Bueno, ya es la tercera vez que escuchamos fuertes ruidos en la parte de arriba del hospital. Ya intentamos preguntar si hay alguien. Puede ser que algún homeless, alguna persona sin techo esté viviendo en este lugar, ya que es un lugar grandísimo y pues obviamente hay mucha gente que busca lugares así para refugiarse. Sin embargo, los ruidos han sido fuertes y nos han logrado asustar, sobre todo en las partes que han estado más oscuras. Hemos tratado de ir por lugares donde sabemos que tenemos un acceso a una salida rápido. Pero igual vamos a seguir explorando y vamos a seguir mostrándoles un poco más. Vamos a subir ahora hacia el segundo nivel. Bueno, mira, acá ya estamos en el segundo nivel. Acá se ven las escaleras hacia el tercer piso, una de las entradas principales del hospital. Y pues bueno, ya un poco de luz nos da un poquito más de moral y un poquito más de... nos quita un poquito más el susto. Como parte de las historias que se cuentan aquí, se habla de una de las enfermeras que se aparece, que muchas personas dicen que la han podido ver en los pasillos y a través de las ventanas. Dicen que al mirar por la noche o en las horas del atardecer hacia las ventanas de este hospital se pueden ver sombras caminando o sombras asomadas a través de los vidrios. Dentro de las personas del pueblo, cada uno va contando parte de lo que ha visto y parte de lo que ha conocido de este lugar. Cuentan que durante los años 50 trabajó aquí una enfermera conocida como Margaret, una de las pocas personas bondadosas con los pacientes, algo muy poco común en este lugar ya que muchos eran indiferentes e incluso crueles. Se dice que un día Margaret desapareció misteriosamente
misteriosamente y su cuerpo jamás fue hallado. Muchos aseguran haber visto una figura femenina con un uniforme de enfermera corriendo por los pasillos del hospital. Lo curioso es que parece llevar una linterna, como si aún estuviera haciendo sus rondas nocturnas. Por otro lado, está el ala B del hospital, destinado a los niños con problemas psiquiátricos. Se dice que los pequeños sufrían de abusos terribles, incluyendo aislamiento prolongado y experimentos médicos. Tras el cierre, quedaron las paredes cubiertas de dibujos infantiles hechos con crayones, muchos de ellos mostrando figuras oscuras y aterradoras. Hay quienes aseguran escuchar risas infantiles en medio del silencio, seguidas de un llanto desgarrador y huellas en el suelo como si los niños aún jugaran en los pasillos. Bueno, estas son las aventuras que definitivamente vale la pena decirles que si no se han suscrito a este canal, por favor lo hagan, que por favor comenten y sobre todo que compartan estos videos. Esto es lo que tratamos de hacer, tratamos de buscar lugares diferentes, lugares para mostrarles y conocer un poco más acerca de la historia. Pero ¿qué es lo que hace atractivo a este lugar en pleno 2024? Este lugar se ha vuelto muy importante y muy interesante para los amantes de lo paranormal, para los amantes de las cosas extrañas y sobre todo para las personas que les gusta visitar lugares abandonados. Este lugar desde hace varios años ha sido sede de personas que les gusta la fotografía, que les gusta el video y que les gusta también venir a explorar acontecimientos paranormales. Hemos visto ya durante este recorrido personas que han intentado tomar fotos, que han hecho videos desde la parte de afuera o que simplemente le dan un vistazo desde la entrada al interior de este hospital. El ver la fachada llena de maleza ya nos da curiosidad, ya nos invita a conocer un poco más de la historia de este lugar. Es increíble poder imaginar cómo tenían a las personas en este lugar después de conocer un poco de todas las cosas que pudieron vivir muchas de las personas que estaban literalmente recluidas en este lugar. Nos deja mucho que pensar en manos de quién estaba la salud de esas personas, qué podía pasar por la cabeza de estas personas encargadas de mantener, de dar medicar o de maltratar a todos estos pacientes. ¿Qué podía pasar por la cabeza de ellos? ¿Qué pensaban? ¿Por qué los trataban así? Si obviamente son seres humanos que también necesitan de un buen tratamiento, sobre todo personas que no tenían un grave problema mental, pero estando recluidas aquí terminaron totalmente enloquecidas o peor aún, dejando este mundo. Este hospital fue diseñado para sanar mentes entre comillas frágiles, pero pronto se convirtió en un epicentro de negligencia y sufrimiento. Historias de abuso físico, tratamientos extremos con electroshock sin anestesia y lobotomías experimentales que marcaron su oscuro historial, mientras decenas de pacientes sucumbían al olvido en las salas de aislamiento o dejaban este mundo por negligencia. Toda esta información fue desaparecida justo antes de que se abandonara por completo este lugar, desapareciendo cualquier rastro de lo que aquí sucedió. Sin embargo, cada rincón, cada sala, sus paredes y su historia son testigos de ese oscuro, cruel y triste pasado. Bueno, y acá estamos entrando a uno de los pabellones y se ven las entradas a cada una de las habitaciones de los pacientes. Se ven todavía escritorios, colchones, baños. Todavía podemos ver muchas de las cosas que habían en cada una de estas habitaciones. Muebles botados, acá vemos una serie de sillas, más habitaciones. Y aquí la parte central, la parte donde se ubicaban las enfermeras para dar a conocer cómo se encontraba cada paciente. Estamos en una de las salas, allá hay otra parte más del hospital. Ingresamos por la parte de allá, más o menos por ese lado ingresamos y hemos podido dar toda esta vuelta así hasta llegar a este punto. Allá hay otra parte, acá está como la entrada principal y pues podemos ver todo el panorama, todo lo que se ve desde la parte ya de arriba del hospital. Bueno, aquí hay parte de lo que eran las camas donde estaban los pacientes recluidos. En este lugar hay varias camas y eran las camas que eran utilizadas para los pacientes de esta ala, de esta parte superior. Ya hay un poco más de luz, obviamente hemos podido ver un poco más, ya nos dimos cuenta que efectivamente hay personas quedándose acá. Bueno,
Como les decía, aquí estamos con Pedro. Quiero que pues nos comente qué le ha parecido, qué impresiones tiene del recorrido que hemos hecho en este lugar. Bueno, mi gente, exactamente, hemos recibido una impresión de susto, es bien espeluznante. Desde que iniciamos el recorrido aquí, que empezamos por el basement, escuchamos muchísimos sonidos de personas caminando, también escuchamos como de puertas cerrándose y podemos sentir una energía bien cargada en este hospital. Por eso estamos aquí, para darle un buen contenido y que ustedes puedan apreciar tanto como nosotros la emoción de este espeluznante hospital. Bueno, y con esta imagen de fondo, con ese paisaje y ese atardecer, terminamos el video. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura, en esta aventura un poco diferente, un poco más aterradora. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, ir al canal de Pedro y también apoyarlo. Muchas gracias y bye bye todo el mundo.